Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. Salían ellos todavía cuando le presentaron un mudo endemoniado. Y expulsando el demonio, rompió a hablar el mudo. Y la gente, admirada, decía: jamás se vio cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, y proclamando la buena nueva del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora vamos a meditar sobre la palabra de Dios que hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia. Veamos. Salían ellos todavía. ¿Quiénes salían? Versículo 32. Estos eran dos ciegos que Dios recién había sanado y les había dicho, les había advertido que no dijera nada a nadie. No porque no se le pueda dar gloria a Dios, sino que no era conveniente. Estos no hicieron caso y conforme salieron de con Jesús, empezaron a hablar de lo que Jesús había hecho por ellos. Y entonces su fama se extendió por toda la comarca y entonces Jesús no podía entrar más fácilmente a los lugares porque era mucha la multitud que quería estar cerca a Jesús, querían verle. Entonces salían ellos todavía cuando le presentaron un mudo endemoniado. Y expulsando el demonio, rompió a hablar el mudo. Y la gente al mirar decía: jamás se vio cosa igual en Israel. Entonces, en aquel tiempo de nuestro Señor Jesucristo, no se veían ese tipo de milagros. Los había antes en el Antiguo Testamento y eran raros, solamente los profetas. Se les atribuía sanaciones milagrosas, resucitaciones de muertos, pero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo no había nada de eso. No, al menos públicamente. Entonces, al venir predicando Jesús, no solamente predicaba, no solamente hablaba, sino que testificaba por medio de estos prodigios quién era realmente Él. Por eso su fama se extendía de tal manera. Pero dice el versículo 34. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. ¿Quiénes eran los fariseos? Ya dijimos antes. Unos conocedores de la palabra de Dios, de las Escrituras, y que podríamos inclusive hasta decir eran unos fanáticos que hablaban mucho de la palabra de Dios, hablaban mucho de las Escrituras y se cuidaban mucho también de no dar escándalos, pero también eran pecadores, también caían en pecado fácilmente y esto era algo que ellos no podían aceptar. Podían mirar la viga en el ojo o la pelusa en el ojo del hermano, pero no mirar la viga que traían en el suyo. Y entonces juzgaban con facilidad. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Jesús trabajaba mucho, bastante, solamente. Él sabía que tenía un poco tiempo en esa vida pública para formar a sus discípulos y para extender el reino de Dios sobre la tierra. Entonces no descansaba, y si descansaba era poco. Muchas veces leemos en la Escritura que
Cuando los discípulos se levantaban, ya Jesús no estaba ahí. Lo buscaban y lo encontraban muy de madrugada orando. Pero pocas veces lo encontraban dormido. Lo encontraban dormido, por ejemplo, cuando iban en la barca, cuando le dijeron, no te importa que perezcamos. Pero regularmente y casi siempre, Jesús no aparece que esté dormido. Puede estar cansado un momento, como cuando les dijo a los apóstoles, vayamos un poco más allá para descansar. Y es que muchas veces requiere ese descanso, pero mayormente el tiempo era muy bien aprovechado por nuestro Señor Jesucristo, porque sabía que solamente le quedaba poco tiempo para hacer lo que Dios le había encomendado. Y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Vejados. Estaban agobiados. Parecía que, con la palabra vejados, parecía como que el demonio los estaba abatiendo, los estaba acosando, los estaba constantemente empujando, atacando. Y pues estaban cansados y andaban como ovejas que no tienen pastor, nos dice hoy la palabra de Dios. Entonces dice a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros pocos. El trabajo es mucho y los trabajadores son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, a su viña. Esta es la razón por la cual hacemos también esto en el canal Misioneros Católicos Javier Ochoa. Porque esta es una manera en la cual nosotros, al hacer estas reflexiones, al leer la palabra de Dios, al escudriñarla, al mirar qué me dice a mí, poder llenarme de esta palabra de Dios, que es pan, no solo de pan vive el hombre, poder alimentar mi espíritu porque es alimento para el alma, poderme fortalecer con esta palabra de Dios que primero tiene que hacer mella en mí, y de esa forma poderla compartir a los demás. Cada uno como bautizado tiene esta responsabilidad que no es solamente de los sacerdotes. Ciertamente los sacerdotes nos representan ante Dios cuando estamos en el santo sacrificio de la misa. Y este trabajo se lo dejamos fácilmente a los sacerdotes misioneros. Pero esta es misión de toda la iglesia. Y tú y yo somos parte de esta iglesia. No somos la iglesia. Somos iglesia porque formamos parte de esta iglesia. Y tenemos también la obligación de trabajar por el reino de Dios desde donde estamos, como hombres casados, como hombres solteros, o con más razón en la vida sacerdotal, como frailes, monjas, sacerdotes. Por eso hoy la palabra de Dios me invita a rogar pues al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies, a su viña, porque es mucho el trabajo, y aparte de que es mucho el trabajo, es mucha la cosecha. Muchas almas se pierden porque no hay nadie quien les predique, nadie quien les hable del Evangelio. Pero desde esta perspectiva, tú ya recibiste el Evangelio, tú ya lo escudriñaste, tú ya sabes qué es lo que te dice, lo que te pide, y entonces llevas este mensaje porque ya no estás ahí para hablar ante la gente porque tienes que hablar, sino que ya llevas un mensaje de antemano. Es muy diferente cuando estás ante los micrófonos y ante la gente. Cuando te mandan al frente no sabes qué decir, y es que tienes que decir algo porque ya estás ahí. No estás preparado, no llevas nada en mente y tienes que decir algo. Pero es muy diferente cuando tienes algo que decir, cuando tienes algo que comunicar. Y cuando escuchas la palabra de Dios, cuando la escudriñas, cuando la profundizas, cuando te llenas de esta palabra de Dios, que es viva y es eficaz, hace su trabajo en ti, y entonces de esta forma tú llevas este mensaje que Dios te ha comunicado para aquellos que no le conocen. Esto es lo que a mí me dice a mí hoy por medio de su palabra. Y
pues yo no sé qué es lo que te diga a ti. Por eso te invito a que tú hagas también tu reflexión día a día y recuerda que este es el propósito de este canal, Laicos Misioneros Javier Ochoa. Si te ha gustado lo que hemos compartido aquí hoy, pues te invito a que le des like y recuerda, nos vemos mañana, primeramente Dios, con otra reflexión evangélica. Bye bye.